Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los invito a ponerse de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, porque nos permites venir aquí a tu casa para adorar y glorificar tu nombre. Te pedimos que seas tú tomando el control de esta mañana, que nos llenes de gozo y sabiduría para poder alabar y glorificar tu nombre y aprender de tu palabra. Te pedimos por los hermanos que no pudieron asistir hoy a la iglesia por cuestiones de salud, sea tú sanándolos para que el próximo domingo puedan venir a tu casa a alabarte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta canción nos invita a alabar al Señor porque Él nos lleva en victoria, así que los invito a que canten con nosotros.
nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias al sacrificio que hizo Jesús, tenemos redención y vida eterna. Día nuevo tú, gracias para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar, no caeré hasta que el mundo sepa que Jesús es mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, era ciego y ahora veo tu luz, sobre nuevo me cambió tu cruz. Mi pecado tu gracia me alcanzó, fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, cantaré Dios de tu poder, gritaré, gritaré Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré Dios de tu poder, gritaré, gritaré Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré Dios de tu poder, gritaré, gritaré Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré Dios de tu poder, gritaré, gritaré Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Bueno, como dice en el Salmo 80:19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esto nos da alegría y ánimo para alabar al Dios que es todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.
hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Señor, porque eres todopoderoso. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. En el Salmo 92, versículo del 1 al 2, dice: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, a anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Como dice este versículo, bueno es alabar a Dios, no con tristeza, sino con alegría. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Bueno, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo y por eso les invito a cantar con nosotros.
hermanos, les invito a tomar asiento. A continuación estará pasando nuestro pastor Eli con la reflexión. Bien, buenos días. Que el Todopoderoso les siga bendiciendo, amén. Qué mañana grata, mañana de bendición, porque podemos congregarnos, podemos con esa libertad, con ese gozo poder cantar al Señor y pasar un tiempo bien grato en la presencia del Señor, amén. Está haciendo un poquito de calor y es porque no tenemos la energía, pero gracias a Dios porque podemos contar con la graduación del Espíritu Santo que nos va a regular y nos va a traer frescura a esta sala, amén. No vamos a necesitar ventiladores esta mañana, gloria al Señor. Bueno, bienvenidos todos, me place mucho verles, saludarles y damos gracias a Dios por los niños que han participado en esta mañana. De verdad que es grato ver a la niñez, a la adolescencia en esa actitud correcta de adoración a Dios. Y eso nos llena de satisfacción, ver cómo ellos sienten esa pasión desde muy temprano por la adoración al Dios Todopoderoso. Amén. Quiero que se den un abracito de afecto, de amor de Dios al que está a su lado y deséele una mañana de mucha, pero de mucha bendición en esta hora en el que Dios nos regala para compartir este tiempo agradable en la presencia del Dios Todopoderoso. Para los que nos van a ver a través de las redes, que el Dios Todopoderoso les bendiga también grandemente y que este tiempo sea un tiempo de refrigerio espiritual para cada una de sus vidas. Quisiera en esta mañana que me acompañe ahí en su Biblia para leer lo que Dios tiene para esta mañana y vamos a comenzar en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y para que se oxigenen un poquito se pueden colocar de pie y eso trae frescura al salón, ¿verdad? El ejercicio corporal trae frescura en la presencia de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, quiero que me acompañe, lea en voz audible, fuerte, lo que dice Dios en su palabra para nosotros en esta mañana. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria al Señor. Voy a invitarles que cierre sus ojos por un momento y presente su vida al Señor. Dígale: Dios, aquí está mi vida. Quiero que hoy me bendiga, quiero que hoy me llene con su presencia. Dígale al Dios Todopoderoso que necesitamos la intervención de parte de Él para satisfacer cada necesidad que podamos tener en esta hora de la mañana. Padre, en el poder glorioso de Jesucristo nuestro Señor, oh Dios, queremos rendir adoración, queremos decirte en esta hora de la mañana que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, que tú eres la provisión de cada una de nuestras vidas. Y en esta hora pedimos, oh Dios Santo, que bendiga esta reunión, Señor, que bendiga este tiempo, que tu palabra sea para nosotros el alimento espiritual y que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestros sentidos y nos dé la sabiduría para entender, para asimilar y para recibir
todo lo que tú tienes para alimentar nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos adoración, honra y gloria solamente a ti en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados, tomen asiento, muy amables. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir algo muy especial y tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Y yo no sé cómo habrá visto usted su vida delante de la presencia de Dios. No sé qué representa su vida para Dios, para usted mismo, para la sociedad que te rodea. No sé cómo usted se estará viendo, pero en realidad nosotros somos un altar delante de la presencia de Dios. Y ese altar vive continuamente en una actitud correcta. La actitud de todo creyente tiene que ser la actitud de ese lugar especial que tiene que ver con la relación entre Dios y cada creyente. Por eso el apóstol Pablo comienza pidiéndonos un ruego. Él comienza diciendo: hermanos, yo les ruego, yo les suplico por la misericordia de Dios. ¿Y cuál es ese ruego que él está pidiendo? Hoy nos está pidiendo el Señor un ruego a través de su palabra. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de ruego? Que presentemos nuestros cuerpos. ¿De qué manera? En sacrificio vivo, santo, pero también agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La razón de estar en este lugar es para presentar nuestra vida delante de Dios. Digan amén. Sí, esa es la razón por la cual usted y yo venimos a este lugar, para rendir adoración, para rendir tributo, para ofrecer un sacrificio delante del Señor. Y sí que hoy toca hacer el sacrificio de aguantar un poquito el calor, ¿verdad? Por eso los veo como desesperados, angustiados. Y yo aquí más fresco que una lechuga. No sé ustedes qué pasa con ustedes, pero yo siento una frescura de parte de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y este lugar no es la excepción. Este horario no es la excepción. Aquí usted tiene que sentir la presencia de Dios. Aquí tiene que sentir esa delicia de Dios y presentar su cuerpo en ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la razón por la cual usted ha dejado su comodidad de su casa para venir hasta aquí a este lugar. Y va más allá la palabra y dice: sí, no se conformen, no se conformen. ¿Sabe que el sentir de cada uno de nosotros, hablando del ambiente, tiene que ver con que nosotros nos conformamos? Y empezamos a tener como una batalla, como una lucha, ¿verdad?, en el estado emocional que queremos tener en cada circunstancia. Por esa razón, nosotros nos predisponemos a vivir, a pasar, a disfrutar de cada momento y de cada circunstancia de la mejor manera. ¿Para cuántos de ustedes eso es fácil? ¿Será fácil o será complicado? Piensen por un instante. Yo digo que es supremamente fácil. Nosotros tenemos que predisponernos para disfrutar, pero sobre todo para agradar al Dios Todopoderoso. Por eso el calor no puede ser un impedimento para agradar a Dios. Amén. Por eso el frío no puede ser un impedimento. Las circunstancias de la vida no pueden ser un impedimento para agradar al Dios Todopoderoso. ¿Sabe que en la antigüedad, cada vez que ocurría un acto donde Dios hacía su aparición, inmediatamente
levantaban un altar. Y usted va a encontrar a lo largo de la historia de la palabra que en muchas oportunidades todos los personajes bíblicos que entendían lo que significaba la presencia de Dios, cada vez que ocurría un acontecimiento especial, ¿qué era lo primero que venía a la mente de ellos? Vamos a levantar un altar, vamos a reconocer a Dios. Y encontramos muchos ejemplos de cómo Abraham, de cómo Jacob, bueno, todos estos personajes en cada situación hacían un altar y quedaba plasmado en la historia de cada persona lo que Dios ha hecho. Usted se imagina que cada vez que nosotros recibamos algo extraordinario de parte de Dios, hiciéramos un altar, ¿verdad? Para expresarle a Dios y decirle: Dios, sé que esto lo hiciste tú. El hecho de que usted y yo despertemos cada mañana y estemos con salud y nos despertemos con apetito, con ganas de desayunar, ya eso es para hacer un altar, ¿sí o no? ¿Ve? Hacer un altar en la cocina, hacer un altar en la alcoba, hacer un altar en la sala, hacer un altar en cada rincón de la casa, ¿no? Como evidencia de que esa es la obra de Dios en favor de nosotros. La obra de Dios es tan extraordinaria, tan grande, tan maravillosa. Nosotros a veces no nos damos de cuenta de todo lo que Dios está haciendo en favor de nosotros, y deberíamos de tomar la actitud correcta de ver cada acción de parte de Dios y llevarlo a un nivel de adoración. La idea de un altar, hermanos queridos, es el lugar de reunión con Dios, es el lugar de intimidad con Dios. El salmista, ahí en el Salmo 25, versículo 14, él dice que la intimidad de Dios es con los que le temen. Esa es una actitud correcta para entender que se necesita tener ese lugar especial para tener un tiempo de intimidad con Dios y nunca pasar por alto todo lo que Dios hace cada día. Dios cada día tiene cosas extraordinarias para nosotros. ¿Sí lo creen o no lo creen? Sí, hermano. La obra de Dios no siempre es visible. La obra de Dios a veces no se puede ver físicamente, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Dios sigue obrando y Dios sigue haciendo milagros extraordinarios, y nosotros podemos ver simplemente los más grandes, los más visibles. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes recuerdan cuando las aguas fueron divididas para que el pueblo pasara en seco? Qué extraordinario, ¿no? Eso fue algo muy especial. Bueno, ¿quién recuerda cuando Daniel fue tirado al foso de los leones? Y dice que no hicieron absolutamente nada. O cuando el horno fue elevado 7 veces más en su temperatura, y dice que ni siquiera el olor a humo. Esas son cosas extraordinarias, demasiado visibles, ¿ve? Pero en nosotros como creyentes, en ese accionar, tenemos que ver nuestra vida como un lugar continuo de adoración. Por eso Dios estableció vivir ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? En nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer este pasaje para corroborar lo que dice la palabra hablando de cada uno de nosotros. Primera carta de Pablo a los Corintios 6, 19. Dice la palabra de la siguiente manera: algo que a veces nosotros ignoramos, pero que no debería de ser así. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, si hay mucho acosamiento ahí, por favor, habiliten otras sillas en la parte de atrás, para que no queden tan apretados y tan acalorados? ¿De acuerdo? Dice la palabra entonces: ¿o ignoráis qué cosa?
que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener presente lo que representa nuestra vida para Dios. Literalmente, el altar de adoración a Dios vive en nosotros, y por eso nuestra vida tiene que ser un continuo accionar de adoración al Dios. ¿Por qué? Porque ese altar es su cuerpo, ese altar es su vida, ese altar son sus manos, sus pies, ese altar son cada parte de nuestro ser. Y es allí donde vive la presencia de Dios. ¿No les parece extraordinario eso? ¿No les parece que esto es demasiado sobrenatural? Que Dios, el creador del cielo, de la tierra, el que sustenta todo lo que se mueve en este universo, haya elegido su cuerpo para vivir en él, para levantar un altar a través de su vida. A mí eso me parece demasiado extraordinario. Y por esa razón es que nosotros, no solamente aquí en este lugar, sino en todo lugar donde vayamos, en la casa, en el trabajo, allí está ese altar levantado. El asunto es, si nosotros ignoramos qué representa nuestra vida para Dios, no podemos ignorar esta gran realidad, no podemos ignorar esta verdad absoluta. Usted está en la casa, usted está haciendo cualquier labor, en la calle, en una empresa, donde sea, pero allí usted sigue siendo un altar para Dios. Y por eso tenemos que vivir en una continua adoración a Dios. De repente algunos tienen dificultad en llegar a un tiempo de adoración aquí como iglesia, ¿verdad? Y quizás no le damos el nivel de oportunidad, el nivel o el grado de valor que eso tiene. Porque a lo mejor pensamos que el tiempo de adoración es solamente cuando los directores nos invitan a elevar ciertas canciones. Pero no, hermanos, el altar sigue yendo a donde usted vaya, porque el Espíritu Santo no se sale. Cuando usted va a trabajar, se sale y se queda en la casa, y entonces usted deja de ser un altar para Dios. No. O el Espíritu Santo no se queda en casa cuando usted va a estudiar, tampoco. El Espíritu Santo no se queda aquí en el templo cuando usted regresa a su casa, no. El Espíritu Santo, dice la palabra, que Él vive y que eligió su vida, eligió su cuerpo para vivir en Él, para construir un altar que le sirva, que le adore, un altar donde haya comunión íntima con el Señor. Por eso el orar para la iglesia no debería de ser un problema. El orar debería de ser un placer, un deleite. Oye, voy a ir a la presencia de Dios. ¿Sabe que muchas veces nos desconectamos? Por circunstancias de la vida nos desconectamos. Y a veces pareciera que el único momento en el cual vamos a tener intimidad con Dios es cuando hacemos una oración, a veces en la mañana o mediodía o noche. Pero Dios sigue ahí, esperando. Dios sigue viviendo ahí. Dios sigue en esa expectativa de ese altar que es su vida, porque ha sido regenerada, ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, mediante la sangre preciosa de Jesucristo, que nos libertó de la esclavitud del pecado, que nos libertó de aquella vana manera de vivir y le dio un propósito para que ahora nosotros seamos para Él ese sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Mis amados, el pueblo de Israel entendió muy bien que cada acto de parte de Dios era la oportunidad para dejar marcado en la historia para toda su generación. En este tiempo que vivimos, amados hermanos,
se ha perdido de alguna manera el hecho de dejar ese rastro, de dejar ese camino marcado para los que vienen detrás de nosotros. Y la gente a veces no sabe a dónde buscar a Dios. Por eso hasta el día de hoy todavía hay gente buscando la bendición de Dios a través de la brujería, a través de la santería, a través de una mata de sábila, a través de un crucifijo, a través de una oración por allí, porque no ocurría en el pueblo de Israel así, porque cada demostración del poder de Dios, inmediatamente ellos elevaban un altar. Y toda persona que pasaba por allí, inmediatamente le decían, este fue el acto sobrenatural de parte de Dios. Y quedaba registrado en la historia de todas las generaciones. Hasta el día de hoy, todavía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tiene esos lugares especiales a donde ellos enseñan a todas las generaciones quién es Dios, qué ocurrió en esta parte de la historia, y nosotros también, hermanos queridos, deberíamos de hacer igual, ¿verdad? ¿Qué traemos al altar nosotros día tras día? ¿Qué es lo que traemos al altar? ¿Qué es lo que traemos a la presencia de Dios? A veces pensamos que Dios es omnipresente en ciertos acontecimientos de la vida, pero en la mayoría de acontecimientos pareciera que Dios dejara de ser omnipresente. Y entonces vivimos de tal manera que no es una vida de adoración, que no es una vida de intimidad con Dios, que no es una vida en la presencia de Dios. Pero Dios jamás se irá de ninguno de nosotros. Jamás. No hay manera que Él se ausente de nosotros. Nosotros pensamos que podemos ausentarnos de determinados espacios o momentos de la vida. Y en esos espacios podemos tener quizás el hecho de hacer cosas que no agradan a Dios. O de repente podemos decir o pensar cosas que no glorifican a Dios, pero no es posible porque la palabra claramente dice que Él es omnipresente. Nosotros vivimos en esa omnipresencia de Dios todos los días, en todo lugar, en toda hora, en todo espacio y en toda circunstancia. Siempre vamos a vivir en la presencia de Dios. No hay manera, no existe ninguna posibilidad para salir de la presencia de Dios. No hay posibilidad. El altar también es un acto de fe donde nosotros vamos continuamente al Señor. Número 1, para adorarlo. Número 2, para servirle, pero también es un acto de fe en el cual nosotros podemos expresar la gratitud que tenemos a Él. Por eso está condicionada la manera como nosotros nos acercamos al altar. Está condicionada. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 23, para leer un texto que aparece allí, inclusive hablando de la parte cuando nosotros llevamos una ofrenda al altar. Capítulo 5, versículo 23, dice la palabra de la siguiente manera. Esto hablando de la manera como nosotros nos dirigimos al altar, ¿no? Para ofrecer sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Dice la palabra, por tanto, si tú traes, ¿qué? Tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debemos hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios no acepta ningún tipo de ofrenda que llevemos al altar si tenemos algún tipo de contrariedad contra alguien.
Él dice, preferiblemente usted deje la ofrenda allí frente al altar, pero no la puede traer al altar, porque no va a ser agradable delante de Dios. Las acciones, todas las acciones de nosotros continuamente son llevadas al altar de Dios. Cuando nos reunimos en familia, cuando nos reunimos con amigos, cuando hacemos cualquier tipo de actividad social, espiritual, cultural, inmediatamente estamos llevando a la presencia de Dios todas nuestras acciones. Y Dios dice, no voy a aceptar ni siquiera la ofrenda que usted traiga al altar, no la voy a aceptar. Si usted tiene algún problema, si usted está quebrantando alguna norma, algún principio, no puede traerla al altar, porque no va a ser agradable. Por eso desde el principio de la creación, nosotros encontramos que a Caín y Abel trajeron ofrenda, pero la una fue agradable delante de Dios y la otra fue totalmente desagradable. La vida de nosotros en el accionar diario, vamos a tener aprobación de parte de Dios o vamos a tener la desaprobación. Es decir, que la vida de nosotros gira alrededor del altar de Dios, de la presencia de Dios, donde Él determina lo que bendice, lo que aprueba o lo que desaprueba y no bendice. De ahí que nosotros deberíamos de tener claro que el accionar de cada uno de nosotros todos los días, la manera como trabajamos, la manera como servimos e incluso aún la manera como saludamos a alguien, eso está delante de la presencia de Dios y gozará de la aprobación de Dios o gozará del rechazo de parte de Dios. Por eso es que Él dice que el ir al altar está condicionado. Está condicionado por Dios para dar la aprobación y determinar lo que traerá bendición o lo que traerá maldición. Vamos a ir a Hechos capítulo 5 para ver un ejemplo más acerca de alguien que quiso traer algo a ese altar de parte del Señor, pero que lamentablemente no resultó tan agradable delante de Dios y por supuesto pues trajo consecuencias a su vida. Dice Hechos capítulo 5, hablando de la experiencia o de un ejemplo de cómo nosotros deberíamos acercarnos al altar de Dios para hacer cada una de las acciones. Dice el capítulo 5 en Hechos, versículo 1, de la siguiente manera: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió su ¿qué? Su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías y su esposa quisieron traer una ofrenda al altar y la intención de su corazón no era ni siquiera mala, era buena, porque querían de alguna manera agradar a Dios. Pero algo ocurrió y en el transcurso de la acción, dice aquí la palabra, que Satanás llenó el corazón de ellos y cambiaron de opinión. Y en vez de traer el precio real de lo que habían ofrecido a Dios, sustrajeron una parte de ese precio. Y cuando llegaron a presentarlo al altar, el Espíritu Santo los desaprobó. Y mire lo que aconteció como desenlace. Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida,
no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Todas las acciones de cada uno de nosotros determinan la verdad del corazón. Van a determinar de alguna forma qué es lo que yo quiero hacer delante de Dios. O quiero agradarlo o quiero desagradarlo. Por eso la vida de nosotros, hermanos queridos, gira alrededor de las acciones. Las acciones de cada uno de nosotros traerá bendición o traerá maldición. Esta pareja, Ananías y Zafira, vinieron a traer al altar de Dios su ofrenda. Y en el transcurso, en el caminar, ellos cambiaron de opinión y trajeron lo que no era real. Y aquí está el resultado. Dice la palabra, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Una sola acción le costó la vida a Ananías. Una acción que al principio era buena, pero que fue cambiada, fue modificada. Y es que ¿quién quiere hacer algo desagradable delante de Dios? Nadie quiere hacer nada desagradable. Pero a la final siempre terminamos haciendo muchas cosas que no agradan a Dios. Porque esas acciones no están dirigidas o direccionadas con la conciencia clara de quién es Dios, a dónde vive Dios y qué es nuestra vida para Dios. Cuando perdemos esa conciencia, que nuestra vida es el lugar donde Dios eligió para que sea un altar delante de Él, cuando esa conciencia por fracciones de minutos, segundos, se pierde, las acciones malas invaden ese altar y los resultados son trágicos. Por esta razón Ananías murió, porque quiso traer al altar, a la presencia de Dios, algo que no era verdad, algo que no era real. Y el problema no era el haber extraído una parte. El problema fue que él pretendió presentarse delante de Dios como si no hubiese alterado el valor. Ese fue el problema. Porque sin duda alguna el apóstol le dijo, usted tenía la libertad de quedarse con la totalidad, no tenía por qué hacer este tipo de acción. Era suya. Usted tenía el poder incluso de quedarse con todo el precio de su heredad. Pero el error estuvo en que se quiso presentar delante de Dios como si no hubiese pasado nada. Hermanos queridos, las acciones donde queremos, digamos de alguna manera, ver como si Dios no tuviera ese valor que tiene, son un grave error, son un grave problema. Y esto le costó la vida a Ananías, pero no solamente a él, sino que dice la palabra, versículo 7, 5, 7, y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella, ¿qué dijo? Sí, en eso fue vendida. Y Pedro dijo, porque conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y
la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Este problema, esta acción del uno también afectó al otro. También trajo el total de las consecuencias. Hermanos, cuando nosotros tenemos algún área que queremos presentar al Señor, pero no es un área que la hacemos conscientemente, esa área en la vida se puede morir. En este caso, Ananías y Zafira murieron físicamente, pero la instrucción de parte de Dios es que puede haber áreas en el creyente que el creyente presenta continuamente delante de Dios como algo agradable, pero sin discernir que no es lo correcto, que no es la realidad, que no es la verdad, y que esa área puede morir como consecuencia de querer mentirle al Señor. Y quiero aquí mencionar una partecita que me parece que es muy delicada, esta parte del dar, ¿no? Esta parte del dar. Porque ninguno de nosotros está obligado ni a ofrendar ni a diezmar. Tal vez en otras denominaciones obligue a la gente a hacerlo. Nosotros aquí no obligamos a eso a nadie. No. Porque es que el hecho de dar tiene que ser una expresión del corazón. Como gratitud a Dios. Como un servicio de adoración a Dios por todas las bendiciones que recibimos. Pero hay un problema y es delicado. Por eso tenemos estos ejemplos en la palabra. Y es que muchas veces nosotros podemos llegar a mentirle a Dios, ¿verdad? Con esto de la ofrenda y con esto del diezmo. Porque es muy probable que traigamos la ofrenda a Dios que no es real. No es real. Repito, Dios no obliga a nadie y ninguna de las iglesias debería obligar a nadie, absolutamente a nadie, ni a ofrendar, ni a diezmar, mucho menos. Pero quien lo haga, tiene que hacerlo con verdad y con realidad. Yo no puedo llegar y decirle a Dios, Dios, la bendición que he recibido en esta semana, te voy a ofrendar, te voy a honrar, te voy a reverenciar, te voy a adorar. Y no lo puedo hacer con una mentira. Si Dios, voy a dar este ejemplo, si Dios me bendijo con 100,000 pesos, por así decirlo, y yo vengo a honrar a Dios con 1,000 pesos, ¿estaría haciéndolo en verdad o le estaría mintiendo? Le estaría trayendo al altar una mentira, ¿verdad? Y por supuesto que la economía no tendrá vida, porque esa área va a morir como consecuencia de no tener un corazón real delante de Dios. Por eso digo el cuidado que tenemos que tener cuando usted quiere hacer una demostración de acción de gracias, de gratitud, de adoración a Dios, y en este campo es demasiado peligroso. Es muy peligroso. Es preferible que la persona no lo haga. Es preferible 1000 veces. Y no que lo haga queriendo mentirle al Señor, trayendo al altar una mentira y diciéndole a Dios, la bendición que yo recibí representa esto, representa 1,000 pesos, representa 2,000 pesos. Eso es totalmente delicado. Muchos creyentes en su vida se hacen la pregunta, pero ¿por qué la economía no funciona? ¿Por qué las limitaciones? ¿Por qué tantas puertas cerradas?
¿Por qué lo que yo trato de hacer como que no recibe la bendición de Dios? Hermanos queridos, Dios no puede bendecir la mentira. Ananías y Zafira quisieron traer una mentira al altar, a la presencia de Dios, y el Espíritu Santo les desaprobó. Porque yo les hago una pregunta. ¿Será que Dios sabe con qué bendición nos bendice todos los días y todas las semanas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Dios sabe eso? ¿Será que Dios sabe qué tipo de bendición recibimos día tras día y semana tras semana y mes con mes? Por supuesto que Dios lo sabe. Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra lengua y Él la ¿qué? Y Él la sabe toda. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré que Él no esté? Es imposible que Dios no sepa con qué tipo de bendición. Y el principio para hacer y agradar a Dios tiene que salir del corazón. No tiene que ser objeto de una obligación. Por eso fue que Él dijo, cada uno dé como propuso en su corazón. No por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es más bienaventurado dar que recibir. A esto se le llama una expresión de fe. El altar es el lugar donde nosotros, de alguna manera, vamos a pasar la aprobación delante de Dios. Por eso el altar, que es su vida y mi vida, es el lugar donde la mayor expresión de fe es consumada. Es un acto de fe, porque ustedes tienen que saber que el autor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el altar también es el lugar donde ponemos a prueba nuestra fe. Es el lugar donde nosotros le decimos a Dios la verdad absoluta, que estamos dependiendo de Él. Y es allí donde se va a cumplir la palabra, permanezcan en mí y yo en vosotros. El que en mí permanece, ese lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero ese permanecer en mí significa permanecer en la verdad de su palabra. Yo no puedo decir que permanezco en Dios, que estoy en Cristo o que estoy lleno del Espíritu Santo, si no permanezco en la verdad de su palabra. Es allí donde la fe es consumada. Por eso nuestra vida es el altar donde la fe toma forma, donde la fe es la que da vida, donde la fe es el sacrificio que logra agradar a Dios para que venga la retribución de parte de Él. Dice la palabra que cuando nosotros por la fe logramos agradar a Dios, ¿qué hace Dios? Dice la parte final del texto que habrá ¿qué? ¿Que habrá? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Si no lo recuerdan, vamos a buscarlo entonces. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que me parece muy interesante que podamos nosotros leer este pasaje. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. La vida de todo creyente gira alrededor de esta parte final del texto. El resultado de la fe, mis queridos hermanos, es entonces la motivación que usted y yo tenemos en la vida, porque todos anhelamos ser bendecidos por Dios, amén. Todos buscamos de alguna manera. Nadie
ninguna persona en la faz de la tierra, va a decir, yo busco a Dios desinteresadamente, así no me bendiga en absoluto. Eso no es verdad. Porque aún como creyentes anhelamos que Dios haga cosas en favor de nosotros. Y cuanto más nosotros los creyentes esperamos a veces mucho más de Dios. Y por eso es que oramos. Y por eso es que le pedimos. Gracias, mi hermano. Y por esa razón es que nosotros batallamos día tras día. Porque esperamos que venga de Él esa parte que nos va a dar bienestar, que nos va a dar salud, que nos va a dar felicidad, que va a proporcionar la seguridad de que vamos a pasar una eternidad en el cielo con todas las bendiciones que en Él hay. Por eso, como creyentes, tenemos que purificar la fe en ese altar donde vive la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y tiene un nombre ese altar. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama ese altar? ¿Cómo se llama? Se llama cuerpo. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Ese lugar tiene un nombre. Se llama Victoria. Se llama Héctor. Se llama Meire. Se llama Alberto. Se llama Nacor. Así se llama el altar donde Dios eligió vivir para que reciba adoración mientras que estamos aquí en la tierra. Sí, hermano, ese altar es usted. Tiene que convencerse, hermanos, porque si usted no se convence que usted es el altar que Dios eligió para vivir en él, entonces usted no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, usted no puede estar pensando que va a ir derechito para el cielo. No, es la vida suya y mía la que Dios eligió para que allí se haga de ella un altar. ¿Ve? Nosotros somos ese altar donde vive la presencia de Dios. En la antigüedad, la gente hacía altares de piedra, de una cosa, inclusive Dios mismo mandó a hacer un altar con lujo de detalles. Ahí está en Éxodo. Porque donde estaba el altar estaba la presencia de Dios. Y ahí hacía la aparición Dios. Y ellos lo podían ver, lo podían sentir, lo podían palpar. Y no les quedaba la más mínima duda que ahí estaba la presencia de Dios. Por eso fue que Moisés dijo en cada recorrido: si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover. Él quería que Él estuviera presente en cada paso de la vida. Pero nosotros, para la gloria de Dios, no elegimos la presencia de Dios, sino que Dios eligió que su presencia viviera en cada uno de nosotros. Eso amerita un aplauso para el Señor. Amén. Eso es algo extraordinario. Eso es algo demasiado maravilloso. Por esa razón, en ese altar que es su vida, no mora otra cosa diferente al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos proporciona todos los elementos para tener una vida de bendición. Amén. Por esa razón, cada vez tenemos que batallar y luchar por sacar las cosas que no agradan a Dios del altar de Dios. Por esa razón, el resentimiento, la ira, la murmuración, la malicia, la mentira y todas estas cosas no pueden ser llevadas a la presencia de Dios, al altar de Dios. No pueden ser llevadas, porque seguramente que no van a ser sacrificios agradables delante de Dios. No pueden ser. Nosotros tenemos cada día que estar claros y convencidos, hermano, qué cosas
llevamos al altar de Dios. Y usted y yo, con nuestra mente, aceptamos o rechazamos las cosas que son sacrificios vivos, santos y agradables delante del Señor. Tenemos que estar conscientes de eso, hermano. Ya vimos el ejemplo de que todo aquel que quiso llevar algo al altar de Dios, murió. No permita usted jamás que áreas de su vida se mueran. Y aquí la palabra morir significa no gozar de la bendición de Dios. Si usted quiere llevar a su familia, llevar la bendición de Dios, entonces lleve la bendición de Dios y no lleve la maldición. Si usted quiere traer a su propia vida bendición, mire que deja llevar a ese altar que se llama vida. ¿Qué está llevando? No podemos llevar. La orden de parte del Señor es: quítense. Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, 31. Dice la palabra de la siguiente manera: quítense de vosotros toda ¿qué? Toda amargura. ¿Qué otra cosa? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No lleve nada de eso al altar de Dios. Quítelo, sepárelo, porque sin duda alguna todo eso es desagradable y no va a aceptar en su vida nada de esas cosas. No veamos estas cosas como normales en la vida, no. Es necesario quitarlas. Ustedes se imaginan un altar y la idea de un altar es algo puro, ¿verdad? Es algo agradable, es algo santo, es algo para reverenciar. Ustedes se imaginan un altar llevándolo y adornándolo con amargura, con odio, con resentimiento, con malas palabras. Ustedes se imaginan un altar de esa manera. ¿Quién vivirá en un altar de esos? ¿Ustedes creen que la presencia de Dios vivirá en un altar así, en esas condiciones? Por supuesto que no. No podemos ignorar esa realidad de lo que somos, de lo que Dios quiso hacer con nosotros, no la podemos ignorar. Por eso, mis amados hermanos, esto que hacemos aquí, que llamamos cultos de adoración, es la sombra nada más de lo que tiene que ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. La adoración siempre debe estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Aquí simplemente vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es la adoración. Y por esa razón hacemos todo lo que hacemos. Cuando usted ofrenda a Dios, lo adora. Cuando usted canta a Dios, lo adora. Cuando usted le presta atención a la palabra, usted lo adora. Cuando usted se preocupa por llegar a la hora indicada, usted da un servicio de adoración a Dios, de honra a Dios, porque reconoce que todo lo que va a pasar, cuando usted se empieza a vestir en su casa, usted empieza a adorar a Dios, porque usted quiere agradar a Dios. Por esa razón, inclusive la forma de vestir determina el grado que usted quiere presentar delante de Dios. Por eso es que la iglesia es diferente a todo lo demás, y debe ser diferente. No puede ser igual jamás que lo que ocurre en las otras áreas de la vida fuera de la iglesia. Mis amados hermanos, presentemos nuestra vida como el mejor altar delante de la presencia de Dios. Amén. Donde usted vaya, donde usted esté, en su trabajo, en la calle, en cualquier tipo de reunión, presente su vida como ese altar, como ese sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios,
porque todo lo que sea agradable delante de Dios tendrá una retribución y se va a convertir en bendiciones y se va a convertir en bienestar, se va a convertir en buena salud espiritual, física, se va a convertir en bienes materiales, porque la bendición de Dios te alcanzará. Amén. Y la bendición de Dios no trae tristeza, sino que trae bendición, gozo y paz. Coloquémonos de pie, por favor. Vamos a orar y cerramos este servicio en la presencia del Dios Todopoderoso. Y yo quiero decirle a usted, hermano querido, adore a Dios. Cierre sus ojos y dígale: Dios, estoy aquí delante de ti. Hoy reconozco que mi vida es el altar que tú elegiste para que haya una vida que le adore, para que haya una vida que le sirva, para que haya una vida que le honre, que le brinde adoración. Y esa es mi vida. Dígale de todo corazón: Señor, esta es mi vida y quiero ofrecerle en esta mañana como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Padre, en esta hora de la mañana te damos gracias, oh Dios, porque nos regalas este espacio de tiempo, Dios, para que nuestra vida sea afirmada en el conocimiento de la verdad, para que nuestra vida sea confirmada en cada una de las acciones que son puestas delante de ese altar, delante de su presencia, Dios. Hoy más que nunca anhelamos una bendición grande para nuestra vida. Hoy anhelamos una bendición grande para nuestra familia. Hoy anhelamos una bendición grande para este país donde vivimos, para esta ciudad, para esta zona de frontera. Señor, permítenos levantar altares que sean capaces por la fe de traer a nuestra vida, de traer a nuestra casa, de traer a este país bendición y no maldición. Dios, gracias. Gracias te damos por esta mañana. Que la honra y la gloria sean para ti siempre, ahora, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo y de esta manera vamos a cerrar nuestra transmisión y le damos gracias a Dios y bendecimos a todos aquellos que nos siguen a través de las redes. Dios les bendiga. Con nosotros las hermanas directoras.